Bueno, vamos a iniciar el tema 4, que se refiere a procesamiento y codificación de la voz. Esta es la parte 1 porque el tema está dividido en dos partes. En los temas anteriores estudiamos y analizamos el sistema de conmutación de circuitos, de conmutación de paquetes, que no fue desarrollado para transmitir voz. Sin embargo, gracias a los protocolos desarrollados, se ha podido realizar. Pero ahora vamos a ver cómo se procesa la voz para poderla transmitir a través de un sistema de conmutación de paquetes. La figura muestra el aparato gutural de los seres humanos. Está la tráquea, la laringe, la lengua, los labios y los dientes. La voz se produce en las cuerdas vocales y a través de este aparato creado por la naturaleza, constituido por la lengua, los labios, los dientes, la señal es modulada. Todos los seres humanos tenemos estos órganos, pero no son iguales. Por lo tanto, el tono de la voz que sale es diferente. Bueno, esta señal acústica va a ser transmitida sobre un sistema de conmutación de paquetes y vamos a ver cómo se procesa, porque ya la transmisión la estudiamos en los temas anteriores. El objetivo del tema, al finalizar el capítulo, el estudiante será capaz de explicar la digitalización de la voz, entender el motivo de la reducción del ancho de banda, explicar los elementos de análisis de la voz por sintetizador y entender los codes de tasa variable. El tema está constituido por varios puntos: características de la voz una señal analógica en un ambiente IP, conversión de una señal acústica a digital, conversión de una señal analógica a digital. Vamos a hablar otra vez de los tipos de codes, los criterios para la selección del codes, la medida subjetiva de la calidad de la voz y como siempre tenemos un resumen de temas. Entonces vamos a empezar con las características de la voz, que es este primer punto que está aquí, que está señalado por una flecha de color rojo. La figura muestra una persona que está hablando frente a un micrófono. El señor la persona que está aquí genera una señal acústica que tiene una amplitud, tiene una frecuencia, tiene un periodo, y el micrófono va a transformar esta señal acústica en una señal analógica, que va a tener también una amplitud, una frecuencia, un periodo. Por eso que se llama analógica, porque es análoga a esta que está aquí. Entonces, la señal de la voz y el audio son fenómenos físicos provenientes de una fuente acústica convertida en una señal eléctrica de voltaje o corriente a través del uso de un transductor de energía, que es lo que se llama micrófono o speaker en inglés. Entonces, el micrófono es un transductor. ¿Qué hace el transductor? Transforma la señal acústica a una señal eléctrica, una señal de corriente. Eso es lo primero. Por supuesto, este transductor, este micrófono, está en todos los teléfonos. Y también el teléfono va a tener una conexión para que haga el proceso inverso de transformar la señal analógica a acústica. La voz es una señal compleja, realmente compleja. Está constituida por varias frecuencias. Dice que aquí hay tres señales con diferentes amplitudes y diferentes frecuencias, por tanto diferentes periodos, ¿no? Esto es lo que lo hace complejo. Y para estudiar esta señal compleja, apareció el señor Fourier con su enunciado de Fourier, que dice que cualquier señal que varíe puede representarse por una suma de ondas siempre sinusoidales. Como la voz está constituida por varias señales de diferente amplitud, diferente frecuencia,
pues, han sido estudiadas a través de los desarrollos de Fourier. Del análisis de Fourier se desprende que toda señal de voz tiene un espectro que va entre 200 Hz y 4000 Hz, y para el audio entre 200 Hz y 22 kHz. Observen que la voz y el audio tienen diferentes anchos de banda. ¿Cómo se transmite la voz? Bueno, la voz es un sonido que es una oscilación mecánica que se propaga en un medio elástico. ¿Cuál medio elástico? El medio elástico es el aire. Si no está el aire, no se puede transmitir la voz, ¿no? Entonces, ¿cualquier vibración mecánica produce sonido? Bueno, es una pregunta que dejo ahí. En telefonía, los sonidos que nos interesan son los de la voz, ¿no? Y aquí viene el concepto completo de qué es la voz. La voz es una onda sonora compleja originada por la vibración de las cuerdas vocales al paso del aire y las múltiples resonancias que ocurren en la boca, la faringe y la fosa nasal. Como pueden leer, la voz es una onda compleja, ¿no? Realmente compleja, constituida por una gran cantidad de frecuencias. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros en el sistema telefónico? Acotar la frecuencia al ser enviada. Pero al acotarla, que significa recortarla, hay que hacerlo de una manera tal que la calidad de la voz sea buena. Porque hay que acotar la frecuencia, porque sería antieconómico generar aparatos que transmitan toda la frecuencia. Entonces las vamos a acotar. La figura muestra una señal de voz, analógica de voz. Ya está en el tiempo. Esta señal no es sencilla de analizar. Sin embargo, cuando se ven las características, llegamos a la conclusión que es una señal analógica que varía de forma continua en el tiempo. Fíjense, de forma continua. Es una señal no determinística, o sea, aleatoria. No se puede predecir su valor, ¿no? Es una señal que no es periódica. Fíjense que no tiene un periodo normal, es aperiódica. Y tiene el fenómeno de la irreversibilidad. La señal se degrada en la medida en que se aumenta el número de veces que se codifica y se decodifica. Entonces, es una señal compleja y como es aleatoria y aperiódica, no es fácil analizarla. Sin embargo, gracias a los estudios de Fourier y de otras personas, pues se ha podido analizar la voz. Cuando vemos los parámetros del espectro de la voz y del espectro del audio, observamos que tienen ancho de banda diferente. La voz en el dominio de la frecuencia tiene un ancho de banda que va entre 200 Hz y 4 kHz. Se redondea a 4 kHz. BW es ancho de banda, traducido al español. Entonces, realmente el ancho de banda de la voz no es 4 kHz, pero se usa este valor para hacer los cálculos más fáciles. Cuando usted ve los parámetros del espectro del audio, del dominio de la frecuencia, se ve que la frecuencia mínima es 200 Hz, 200 Hz igual que aquí, pero la frecuencia máxima es diferente, 22 kHz. Por tanto, el ancho de banda del audio y de la voz son realmente diferentes. La voz, una señal analógica en un ambiente IP. ¿Cómo colocamos una señal analógica o cómo transmitimos una señal analógica en un ambiente IP? Bueno, para interrelacionar la voz y el audio, que son señales de naturaleza analógica, con variación continua y aleatoria en el tiempo, o el protocolo IP, que es 100% digital, hay que hacer una serie de actividades. Se debe digitalizar la voz. Después que se digitalice la voz, hay que comprimirla, encriptarla, empaquetarla y transmitirla. Como pueden ver, no es un proceso sencillo. Hay que hacer una serie de funcionalidades para transmitir la voz en un ambiente IP. Un ambiente IP es un sistema de conmutación de paquetes que no fue preparado, no fue hecho en su inicio para transmitir voz. Fíjense que hay que comprimirla, encriptarla, empaquetarla y transmitirla después que se digitalice. Y para digitalizarla hay que realizar 3 procesos que dentro de poco vamos a analizar. Acústica a digital,
Lo primero que hay que hablar frente a un transductor, o sea, un micrófono. Los transductores hoy o micrófonos son piezas cristalinas, ¿no? Cristales, son cristales, ¿no? Son cristales, son las que se usan actualmente porque son más pequeños, son más económicos y generan una calidad muy buena. Pero antes lo que existía en los teléfonos era un micrófono de gránulos de carbón. ¿Por qué de gránulos de carbón? Imagínense que estos punticos aquí son gránulos de carbón. El carbón es conductor. Entonces quiere decir que si usted tiene esta cajita y esto tiene gránulos de carbón, esto es una resistencia, porque eso de los gránulos de carbón es una resistencia. Si usted le coloca, vamos a suponer ahora que estos gránulos de carbón están aquí. Si usted le coloca a estos gránulos de carbón un par de hilos de cobre, por ejemplo, y le pone una tensión aquí, desde un circuito eléctrico, le pone una tensión aquí, 48 voltios, que es la que usan las centrales, y tiene una resistencia aquí, pues tiene un sistema eléctrico. Al aplicarle usted tensión aquí, pues como hay una resistencia, tiene una corriente. Pero ¿qué pasa? Estos los gránulos de carbón, como es una resistencia, va a ser una resistencia variable. ¿Por qué variable? Porque va a variar va a variar de valor. ¿Cómo va a variar la resistencia de valor? Por lo siguiente. Hay una lámina que se llama diafragma, una lámina muy delgada, y la persona habla frente al diafragma. Cuando la persona habla frente al diafragma, esto se va a comprimir o se va a expandir. Si se comprime, los gránulos de carbón se van a acercar más y la corriente va a aumentar. Cuando se expande, entonces los gránulos de carbón se separan, la resistencia disminuye y entonces la corriente varía. Y entonces esta expansión y concentración de los gránulos de carbón, que es una resistencia, varía, entonces la corriente varía y entonces de esa manera una señal acústica es transformada en una señal eléctrica. He puesto el ejemplo con los gránulos de carbón porque es lo más sencillo para explicar. En la actualidad no se usan gránulos de carbón, sino se usan cristales que se expanden o se comprimen frente a los movimientos del diafragma producidos por la voz acústica. Y esto también produce una variación de corriente. Los transductores son los encargados de la conversión de energía sonora eléctrica, como he explicado. Esto se llama micrófono y de eléctrica sonora son las cornetas o speaker, ¿no? Speaker es corneta en inglés. Efecto del proceso de traducción de energía sonora eléctrica y viceversa. Hay un acople de la corriente continua con la corriente directa. Hay un ruido asociado a la línea de corriente alterna de 60 Hz. Hay una fuente de eco acústico, puede haber una fuente de eco acústico. Y la tendencia es que los transductores cristalizados pequeños incrementan la calidad y fidelidad de la voz con mayor potencia. Por eso son los que se usan ahora. Porque hay una corriente alterna y una corriente directa. Porque si usted aplica 48 voltios aquí, usted tiene una corriente continua. Pero cuando la persona habla, se va a producir otra corriente, la corriente alterna, porque la variación de la resistencia del cristal o de los granos de carbón produce una corriente alterna. Entonces tiene dos corrientes, la corriente continua y la corriente alterna. La figura muestra el proceso de transmisión de una señal de voz, de una voz, a través de un sistema de telecomunicaciones. Fíjense que la persona está hablando aquí y la señal llega a cierta distancia. Esto puede ser, por poner un ejemplo, Panamá, ciudad de Panamá, y esto Uruguay. Entonces, la transmisión de esta señal tiene una cierta distancia. ¿Cómo se hace esto?
Lo primero es que la persona habla y la señal acústica, gracias al micrófono, se transforma en señal eléctrica, por lo explicado anteriormente. Cuando hablamos, nuestras cuerdas vocales vibran de una determinada manera, lo que originan que las moléculas de aire también lo hagan, chocando una con otra y propagando esta vibración. Si no existiesen las moléculas, como en el espacio, el sonido no se podría propagar. Si no está el aire, no se puede propagar sonido. A esta vibración la llamaremos señal acústica. Cuando esta señal acústica incide sobre un micrófono, aparece una señal eléctrica que tiene una forma análoga. ¿Por qué es análoga? Porque tiene las mismas características de esta. La vibración de las moléculas se ha convertido en variaciones de voltaje, de acuerdo a lo explicado anteriormente. Entonces, la persona que habla emite una señal acústica que es convertida en una señal electrónica analógica por un micrófono. Esto es lo primero que hace. Pero ahora la señal hay que transformarla a digital. Transformar una señal analógica a digital no se puede hacer de cualquier manera. Requiere que, para hacer este proceso, se use el teorema de muestreo de Nyquist, que nos garantiza que cualquier señal se puede representar mediante una señal digital y con esa señal digital puede reconstruirse la señal original. Si no se aplica el teorema de Nyquist, la calidad de la señal que va a llegar aquí va a ser baja. Entonces hay que aplicar el teorema de Nyquist para transformar la señal analógica a digital. Después que la señal es transformada de analógica a digital, va a ser transmitida por un canal. Aquí dice canal digital porque como la señal es digital, por aquí se están transmitiendo ceros y unos. Sin embargo, esto físicamente debe ser una fibra óptica o microondas, el aire, ¿no? Si yo puse el ejemplo de Panamá y Uruguay, esto quiere decir que este canal es muy largo y de Panamá a Uruguay puede haber una combinación de fibra óptica con microondas, ¿no? Están lejos, ¿no? Entonces el canal digital lo estoy llamando digital porque por aquí van ceros y unos. Y en la recepción se produce el proceso inverso. La señal se transforma de digital a analógica y el altavoz transforma la señal analógica a una señal. Este es el proceso de transmisión de la voz, es lo que sucede todos los días, un proceso complejo, dominado por los hombres que han logrado transmitir voz a distancias muy grandes con calidad. Conversión de una señal analógica a digital. Fíjense, para transformar una señal analógica a digital hay que hacer tres procesos. El proceso del muestreo, de la cuantificación y la codificación. Fíjense que aquí dice 8000 muestras. Quiere decir que la voz va a ser muestreada 8000 veces en un segundo. Y cada muestra va a ser transformada en 8 bits por muestra. 8000 por 8 da 64 kbps, el famoso valor. Entonces, fíjense, para transformar una señal analógica digital hay que muestrearla. Proceso de toma de muestra de señal analógica en forma secuencial y periódica. La señal va a ser muestreada. Muestrear significa tomar muestra de la señal. Después se va a cuantificar. Esto es que cada muestra va a ser llevada a una escala de valores naturales, valores 0 y 1, 2, 3, ¿no? Esa es la cuantificación, ¿no? Entonces, asignación de valores numéricos a la muestra sobre la base de una escala finita de tales valores. Tiene que ser una escala finita porque si no sería antieconómica la cuantificación. Y después que la señal es cuantificada, la señal es codificada. ¿Qué significa codificada? Transformarla en 0 y 1. Entonces este es el proceso para transformar una señal analógica a digital. Para transformar una señal analógica hay que realizar tres pasos: el muestreo, la cuantificación y la codificación. Vamos primero con el muestreo. Toda información de una señal analógica puede ser transmitida digitalmente y con calidad si la misma se muestrea al doble de la frecuencia más alta del canal telefónico. ¿Cuál es el ancho de banda del canal telefónico? 4 kHz. Hay que muestrearla al doble, eso da 8 kHz. Si usted divide 1 entre 2F, eso da 1 entre 8000, 1 entre 8000, y eso va a dar que cada muestra tiene que ser tomada en
125 microsegundos. 125 microsegundos. Aquí falta 1 entre 8000. Si cada muestra es cuantificada, se lleva una escala de 8 bits por muestra. Entonces tendremos 8000 ciclos por 8 da 64.000 bits por segundo, que es 64. Un valor típico. Este es un valor que produce una calidad de voz muy buena, 74 kilobits por segundo. Eso puede ser transformado a 32, a 16, a 8. Entonces, hay que aplicar el teorema del muestreo para muestrear una señal. Aquí tienen el teorema de muestreo. Fíjense, de una señal analógica tiene la axis al tiempo en ordenada la amplitud y toman la muestra de una señal de una persona cada 125 microsegundos. ¿Por qué 125 microsegundos? Porque 1 entre 8000. El teorema del muestreo, que es el teorema de Nyquist, dice que una señal limitada en bandas que no contenga componentes fractales mayores que la frecuencia F sub m estará unívocamente determinada por su muestra tomada cada T sub S segundos, donde T sub S es menor que 0 y es igual a 1 sobre 2Fm. Este es el teorema de Nyquist. Otra vez, para continuar explicando el muestreo de la voz, otra vez tenemos la axis al tiempo de un plano de coordenadas cartesiano y en ordenada la amplitud tenemos una señal analógica que es la que se va a muestrear y se muestrea cada 125 microsegundos. ¿Por qué? Porque se divide 1 entre 8000, ¿no? De nuevo, otra vez tienen la misma figura aquí, ¿no? Señal de voz es pitch signal en inglés. Sampling en inglés es muestreo, de frecuencia de muestreo 8 kHz. Cada muestra se toma 125 microsegundos. Bueno, la señal se muestrea de acuerdo al teorema de Nyquist. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Este es un teléfono tradicional, este es un teléfono de disco, esto ya no se usa, pero podría ser un teléfono de los de ahora, que tiene teclado. Porque el disco, el teclado se usa para marcar el número. Fíjense, como este es un teléfono tradicional, la señal que sale tiene un micrófono adentro, transformada señal acústica analógica, y en la central telefónica la señal es muestreada cada 125 microsegundos. Algo que abre y cierra cada 125 microsegundos, y entonces cuando abre y cierra cada 125 microsegundos, pues se genera las muestras de la señal. Esta es la señal de voz analógica. Aquí está cuando se muestrea y finalmente quedan las señales con su muestra, que es lo que sale aquí. Esta señal de muestreada se llama modulación por amplitud de pulso. No es una señal digital. No es una señal digital porque una señal digital solamente tiene dos amplitudes, una para el 0 y una para el 1. Esta tiene amplitudes variables. Y como tiene amplitudes variables, por eso es que hay que cuantificarla y llevarla en una escala de valores naturales o valores naturales, ¿no? Valores redondos. Y aquí tienen la cuantificación. Aquí tiene una señal analógica, tiene diferentes amplitudes, y entonces estas amplitudes van a ser llevadas a una escala. Fíjense que aquí esta línea horizontal, esta línea horizontal representan las escalas. Entonces, cualquier valor que caiga entre esta línea y esta línea se le va a asignar un solo valor. Fíjense que tiene los mismos valores aquí. La que caiga entre esta línea y esta línea se le va a asignar un mismo valor. Entonces, así se cuantifica. La cuantificación es el proceso que consiste en transformar los niveles de amplitud continua de la señal de entrada previamente muestreada en un conjunto de niveles discretos previamente establecidos. En esta etapa, si se pierde información, mayor será su pérdida cuanto menor sean los niveles determinados.
Esta pérdida se llama error de ruido cuantificación. Como usted va a poner una escala, si la escala es grande, entonces el error de cuantificación va a ser menor. Si usted pone pocos valores, el error de cuantificación va a ser mayor. ¿Qué pasa con esto? Muestreamos una señal, la estamos cuantificando. ¿Cuáles son los niveles de cuantificación? Q igual 2 a elevado a la n. ¿Qué es n? El número de bits en el cual usted quiere transformar esta señal. Si usted quiere transformar una señal que tenga 8 bits, usted tiene que poner una escala de 256. O sea, 256 valores. Eso es lo que quiere decir. Bien. Hemos muestreado la señal, la hemos cuantificado. Vamos a digitalizarla, a codificarla. Voz sobre IP toma ventaja de la eficiente técnica de codificación de voz. Las técnicas de codificación de voz son de particular importancia en las redes de voz sobre IP. ¿Qué es la codificación? Es simplemente el proceso por el cual un flujo de 0 y 1 representa una señal de voz analógica. Una de las razones para utilizar técnicas de codificación de voz es que poco bits se utiliza para representar la voz, reduciendo así los requerimientos de ancha y por tanto una reducción de costo. No es lo mismo transmitir una señal analógica que tiene amplitudes infinitas que transmitir 0 y 1. Un punto fácil de entender, ¿no? Sin embargo, el reducir el ancho de banda lleva un riesgo que es la reducción de la calidad de la voz. Digitalizar la voz, el riesgo que tiene es la calidad de la voz. Tiene que digitalizarla de acuerdo a ciertas funcionalidades. Porque no hay una relación lineal entre el ancho de banda y la calidad de la voz. Entonces, yo muestreo, cuantifico y codifico. Pero cuando codifique, tengo que codificar de una manera tal que la calidad de la voz se mantenga. Aquí tienen los tres procesos. La señal se muestrea, se lleva una escala de valores naturales, ¿no? Y después la señal se codifica. Aquí se produce 8 bits, 00110011, porque los niveles de cuantificación son 256 y 2 a la 8 da 256. Entonces cada muestra se transforma en 8 bits. Esa es la razón. Eso lo ven aquí. Aquí tienen la escala que va de 256. Los valores pueden ser positivos o negativos. Fíjense que esta amplitud es positiva, esta amplitud es negativa. Y si usted, por ejemplo, la figura dice que una amplitud de 107, supone que 107 está por aquí, cuando usted lo codifica, se va a transformar en 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, porque esta combinación de bits, como muestra aquí, da 107. Es positiva porque la amplitud es positiva. Si la amplitud es positiva, el bit más a la izquierda tiene que ser 1. Si la amplitud es negativa, fuese menos 107, entonces aquí tendría que poner un bit 0. Entonces, si es positiva, usted pone un bit 1 aquí. Si es negativa, usted pone un bit 0. Esa es la regla. Ahora bien, la señal se muestrea, se cuantifica y se codifica. Vamos a suponer que sale 64 kilobits por segundo. ¿En dónde se involucra todo lo explicado en los temas anteriores? Donde explicamos el protocolo IP, el protocolo UDP, el protocolo RTP. Bueno, después que usted codifica, lo primero que tiene que hacer es comprimir la voz. ¿Por qué tiene que comprimir la voz? Porque usted tiene que tratar de meter mayor cantidad de comunicaciones en el ancho de banda. Pero para transmitir esa voz a distancia, como va por un sistema de conmutación de paquete que no tiene un camino dedicado, sino el camino es variable, de acuerdo a la congestión, tiene que agregarle unos headers. El header de RTP, el Real Time Protocolo, del nivel 7, el del nivel 4, el del nivel 3, y esta serie de header va a permitir que cuando usted tramita la señal por el sistema de conmutación de paquete, ella vaya a llegar a su destino. Entonces aquí pueden ver en esta figura la relación, todo lo que hay que hacer para transmitir una señal de voz a través de un sistema de paquetes. No hay que olvidar la compresión. Bueno, el proceso de compresión.
Fíjense, la entrada, in significa incoming, que traducido al español es entrada, y out es salida. Fíjense, el valor perfecto es 64 kbps, una calidad de voz muy buena. Usted puede comprimir la voz y llevarla a un valor de menos de 64 kbps, puede ser 32, 16, 8. Esa compresión va a generar una calidad de voz que no va a ser igual a la de esta, pero tiene que ser buena. De hecho, es buena. Entonces se usan una serie de codecs PCM, PCM, ADPCM y PCM0, ¿no? Para hacer eso. Entonces, con estos equipos se hace una compresión paramétrica, esto lo vamos a ver en la parte 2 del video. Se fundamenta en la teoría de análisis y síntesis de voz empleando filtros digitales. Lo que se envía al receptor es información parametrizada para que ésta haga síntesis de una señal de voz que es perceptiblemente similar a señal de voz. Se van a tomar características de la voz y no son los que van a ser transmitidos, pero esa característica de la voz tiene que ser de manera tal que la calidad de la voz se mantenga. Para eso se emplean atención técnica y algoritmos de procesamiento en tiempo discreto. Y así hemos terminado la primera parte de este tema, donde hemos presentado cómo se transforma una señal analógica digital para ser transmitida en un sistema de paquetes.